Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos. Presenta las noticias en Cristalina Estéreo. Óptica Tequendama, más de 20 años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de La Salle. Óptica Tequendama, en La Mesa, diagonal a la iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima, carrera 20. Línea de atención 313-377-9317. Ya son en Colombia las 6 de la mañana, 20 minutos, 6:20 en Cristalina Estéreo. El pasado viernes, como lo hemos contado aquí en Cristalina, el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa fue citado a un debate de control político por parte de la Asamblea del Departamento. La intención, abordar diferentes aspectos, especialmente administrativos, como las deudas que tiene el hospital, las deudas que también tienen otras entidades con el Hospital Pedro León Álvarez Díaz, el funcionamiento en general, el pago de nómina y otras generalidades sobre el funcionamiento puntual de este hospital regional. Nos acompaña a esta hora el doctor Jairo Benavides. Él es el gerente del Hospital Pedro León Álvarez Díaz. Doctor Benavides, bienvenido a Cristalina, muy buenos días. Buenos días para toda la mesa de trabajo, para los oyentes de Cristalina Estéreo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues queremos que nos cuente lo que pasó el pasado viernes. Ya tuvimos la oportunidad también de escuchar precisamente a uno de los diputados de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, que precisamente se refería a todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de lo que viene ocurriendo en el departamento, y decía él y hacía alusión precisamente a su trabajo en lo concerniente como el gerente del Hospital Pedro León Álvarez Díaz. Dentro de ese trabajo, dentro de esa labor que hicimos en esa entrevista, pues hicieron señalamientos muy fuertes por parte del diputado Wilson Flores hacia su administración. Queremos conocer su versión. Bienvenido. Gracias. Creo que vamos a arrancar las precisiones. El control político se desarrolló fue el día 18 de noviembre, creo que corresponde al día jueves. Y bueno, vamos sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, le ofrezco disculpas por la fecha. No hay lío, es un asunto, pero que es importante dejar claro desde el comienzo los puntos. Sí, hubo varios puntos. El control político, tuvo dos momentos, digamos. El primero fue la convocatoria que se nos hizo hacia el mes de febrero y respecto al cual el hospital entregó el 15 de abril unas respuestas a 2 cuestionarios que fueron presentados desde la Asamblea. Posteriormente recibo una nueva convocatoria para el día 18, que la recibo el día 16 a las 9 de la noche. Así las cosas, pues me tomé a la tarea de preparar un informe actualizado, pues la información que se tenía en el informe entregado el 15 de abril, pues era con corte a febrero, situación que pues ya resultaba irrelevante para el análisis juicioso y el conocimiento cierto de la situación del hospital. Entonces, hay 2 informes. Y parte de la información que ustedes recibieron pues corresponde al informe entregado el 15 de abril. No obstante, tuve la oportunidad de desarrollar las respuestas con base en el último informe, en el informe más actualizado, que muestra una situación diferente del hospital y afortunadamente más positiva. No obstante, algunos indicadores pues no tenían cambios relevantes tampoco. ¿Qué puntos son importantes desarrollar? Por ejemplo, cuando se habló de las PQRS, que hubo un incremento de PQRS, eso es cierto. Y no todas, eso no es explicaba yo ese día a la Duma departamental, que ello no corresponde únicamente a decir que es que hubo un deterioro de la calidad de la atención en salud. Debemos recordar, les mencionaba yo a ellos, que por lineamientos del ministerio en razón de la pandemia, hubo una instrucción de hacer un cierre de los servicios ambulatorios, de consulta externa, de procedimientos que correspondían a cirugías programadas. Entonces, obviamente, viene una avalancha como respuesta de los usuarios y es solicitar el servicio.
porque efectivamente las personas tienen la necesidad de atención, pero eso reñía con el lineamiento. Entonces obviamente se acogieron muchas más peticiones que era pues solicitando acceso a los servicios que estaban cerrados por lineamiento del ministerio. Otra situación que les explicaba yo del mayor volumen es que el hospital abrió nuevos canales de comunicación con los usuarios. Así entonces se habilitó centralizar en el sistema de información y atención al usuario quejas o peticiones que fueran radicadas por redes sociales, por la página web, cuando antes no se acogían. Digamos que esto es una explicación, digamos, más amplia de por qué se dan esas estadísticas que se presentaron. Otro aspecto que se mencionó allí tuvo que ver con un tema de un hallazgo de Contraloría por un contrato que se celebró y que tuvo unas adiciones digamos que generan inquietud. Debo aclarar que ese contrato y la terminación y las adiciones al mismo no fueron celebrados por esta administración, y además que fueron celebrados en el contexto de una urgencia manifiesta, y así lo manifestó y lo comunicó, digamos, el gerente anterior a la Contraloría de Cundinamarca. Que cómo se va a manifestar la Contraloría, pues realmente es algo que tendrá su curso, pero que escapa, digamos, a mi responsabilidad y a digamos, es parte ya de un proceso que la misma Contraloría habrá de desarrollar. La inquietud que se tiene respecto del servicio de urgencias, de la terminación de la obra inconclusa de urgencias. Lo primero que debo aclarar a los oyentes, a los ciudadanos, es que desde que recibí la administración, lo primero que hice fue comunicarle a los entes de control mi intención de conocer qué procesos se adelantaban en relación con esa obra inconclusa. La Contraloría de Cundinamarca me respondió que en efecto se adelantaba un proceso fiscal y que estaba pendiente el recaudo de unas pruebas. Así las cosas, procedí a solicitar pues que se recaudaran las pruebas. Acudió presencial la Contralora Auxiliar a la sede del hospital con una comisión que también la integraron funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud, del área de infraestructura, visitaron la obra y la recomendación que dieron a la gerencia, a la administración en ese momento fue: la Contraloría no puede coadministrar, de manera que y no puede tampoco convertirse en un proceso de investigación en un obstáculo para que se termine la obra. Así las cosas, la recomendación fue: documenten muy bien el estado en que se recibe la obra y procedan a adelantar toda la gestión para que se concluya, porque no se puede dejar allí una obra inconclusa. Y en ese sentido hemos procedido. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Documentamos un estudio de oferta y demanda para que justificara, digamos, la terminación de esa obra. Ese estudio fue viabilizado por la Secretaría Departamental de Salud desde la Dirección de Desarrollo de Servicios. Posteriormente solicitamos al departamento el apoyo con los recursos para los estudios y diseños y para el diagnóstico de estado actual de la obra. Convenio que se celebró afortunadamente, y aquí debo agradecer de verdad al secretario de Salud departamental, al señor gobernador, porque esa gestión se adelantó y ya, digamos, está celebrado el convenio y vendrán pues los recursos para contratar esos estudios y diseños. Igualmente, ya quedó una reserva de unos recursos para iniciar la construcción, o sea, la terminación de esa obra. Entonces, esa inquietud que quedó allí como en el aire de que había unos riesgos jurídicos, ya se disipó con el concepto de la Contraloría y pues quedará clara con la documentación del estado de recepción de la obra. Paralelamente, el hospital hizo un llamado en garantía al constructor de la obra, al contratista de esa época. No habiendo respondido dentro de un término, se tramitó la solicitud ante la empresa aseguradora, que justamente ayer nos entregó una respuesta y ya iniciamos pues acercamientos para dar claridad al asunto. Bien, gerente, eso frente a unos temas puntuales que se abordaron en el marco de esta citación de control político. Nos habla usted de los asuntos relacionados con el aumento de recepción de quejas
la visita de la Contraloría que nos hablaba y el asunto de la central de urgencias, una obra inconclusa que usted nos indica en este momento tiene listo todo, digamos, para avanzar en su ejecución y en su terminación. Digamos, para poder entender mejor estos temas, hablando, por ejemplo, frente al asunto de la central de urgencias, ¿qué le está haciendo falta puntualmente a esta obra y cuál es la situación respecto a los recursos que ya había recibido en algún momento, ya le habían sido asignados, pero el hospital en su momento tuvo que devolver? Ahorita estamos hablando de qué capital le van a inyectar y para qué tipo de acciones o qué ejecución se le va a brindar dentro de la institución. Bien, el papel del hospital nace de inscribir un proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto es lo que denominamos en el plan bienal. Así procedimos nosotros, como les contaba, documentamos la actualización del estudio de oferta y demanda y suscribimos los convenios. ¿Qué nos hace falta entonces? Recibir los recursos, apropiarlos en el presupuesto, luego iniciar todo el proceso de planeación para contratar los estudios y diseños, que incluye el diagnóstico del estado actual de la obra, y posteriormente, una vez se reciba en los estudios y diseños que contemplan las recomendaciones que sustentada por profesionales idóneos en temas de redes hidrosanitarias, redes eléctricas, redes de gases medicinales, que aborden todos los temas normativos de infraestructura hospitalaria, pues nos entregarán un informe que es el producto de ese estudio, de ese contrato, que indique qué es lo que recomiendan construir para terminar esa obra. Entonces, ese es el punto en el cual vamos en este momento. Bien, quisiera preguntarle, doctor Benavides, por dos temas puntuales también. El primero de ellos, ¿por qué no se vienen presentando algunos servicios de especialistas? Bien, sí, aquí hay una precisión que hacer. Se habló de unos servicios inscritos y no prestados. Yo fui claro con la reunión del control político en manifestar que los servicios no se encuentran inscritos en este momento. Hacemos precisión exactamente en lo que se refiere a oftalmología y otorrino. Nosotros reconocemos la necesidad que existe de prestar el servicio, pero nos vimos abocados a, digamos, no contratarlos por la contracción presupuestal en que el hospital se encuentra. ¿Sí? Así las cosas, no estaba el respaldo presupuestal para cubrir la prestación de esos servicios. Bien, y la otra inquietud que quiero expresarle tiene que ver con Convida. ¿Por qué no se ha firmado el contrato con Convida? Bien, en este momento están vigentes los contratos con Convida. Desconozco de la fuente y si ustedes corroboraron esa información con la EPS. Hasta el momento ya hay contrato. Hay contrato vigente con Convida. Nosotros nos remitimos a inquietudes de algunos pacientes que nos dicen que no los están atendiendo. Bien, a mí me recibí la misma información. De hecho, tuve una comunicación telefónica antier con el subgerente administrativo de la EPS. Me preguntó, venga, que me están devolviendo los pacientes. Le dije, no. Corroboré, llamé a la coordinadora de facturación, que pues los admisionistas son quienes hacen la validación de derechos de los usuarios. Llamé atención al usuario y la información que me dijeron es, no ocurre así, estamos atendiendo a todos los usuarios de Convida. Claro, e importante lo que usted nos dice, la fuente es la misma, son los usuarios los que nos dicen eso y por eso le hago la pregunta a usted. Sin embargo, pues si usted no me responde, yo hubiera ido a Convida. Pero la pregunta inicialmente, y el invitado es usted, por eso le hacemos la pregunta concreta sobre estos temas, que queremos que queden claros, doctor Benavides, es importante para la comunidad. Por supuesto. María Victoria. Sí, doctor Benavides, usted nos expone el tema de las especialidades. Yo quiero preguntarle puntualmente por otorrino y optometría. ¿Están en servicio ahora mismo? ¿Se están ofreciendo dentro de la entidad? Bien, hago precisión. Son
otorrino y oftalmología. Sí. ¿Sí? Optometría es un servicio que no ha tenido ninguna interrupción. No se están presentando, como te digo, no se contrataron porque no estaba la suficiencia de presupuesto para contratarlos. Pero, quiero precisar otra cosa, escúchame, sí. y es que están diciendo que estamos mandando a los pacientes a Ibagué. El hospital no es quien define el direccionamiento del paciente. Recuerden que quien define dentro de su red hacia dónde direcciona un paciente para que reciba atención es la EPS. El hospital simplemente no le ofertó a la EPS esos servicios especializados, pero es la EPS quien le dice, según los contratos que tenga con otros prestadores, hacia dónde direcciona al paciente. Doctor, pero para complementar el tema anterior, me surge una inquietud. Nos dice usted, la entidad no tiene en este momento los recursos para poder contratar estas especialidades, sin embargo, la demanda sí es alta. Ahí, ¿cómo hace usted como gerente para poder gestionar esos recursos en la medida en que sí es una necesidad latente para sus usuarios que puedan contar con estas dos especialidades? Bien, aquí era una decisión. El presupuesto de la vigencia 2021 fue aprobado y tenía una cobertura apenas hasta el mes de mayo de este año. De manera que lo que tuvimos que hacer fue priorizar unas atenciones. Y mes a mes, o a veces en periodos un poquito más largos, hemos tenido que ir adicionando ese presupuesto para digamos, garantizar la operación. Entonces, yo tenía que decidir, o la administración debía tomar una decisión con el presupuesto disponible para los servicios asistenciales, pues teníamos que garantizar cosas más básicas como la atención de urgencias, como los procedimientos quirúrgicos en las especialidades quirúrgicas, como las atenciones por ginecología, que representan urgencias que comprometen más la vida que una atención por la especialidad de otorrino o de oftalmo. No quiero decir que no sean importantes, pero en el momento en que los recursos son limitados, estamos condicionados a hacer una priorización. Bien, doctor Benavides, el diputado Wilson Flores, entre otros señalamientos que hizo invitado aquí en Cristalina Estéreo, decía que habían personas que no tenían contrato, que estaban trabajando sin contrato. ¿Qué contarle a la comunidad sobre eso? Hubo una situación, o hay una situación, precisamente derivada de los ajustes del presupuesto, donde en el contexto de una urgencia manifiesta que esta administración declaró desde el mes de enero de este año, es obligación para la administración conjurar la necesidad, es decir, garantizar la prestación del servicio de salud de manera integral y luego resolver los aspectos administrativos. Así las cosas, con plena comunicación con los colaboradores, hicimos esa claridad. Por favor, no suspendan las actividades porque necesitamos garantizar la continuidad de la prestación del servicio, que sabemos que salud es un bien irrenunciable, es un derecho irrenunciable, y el aspecto administrativo pues lo estamos, digamos, ya en este momento lo logramos resolver con el respaldo presupuestal. ¿Quiere decir eso que usted ya tiene esas personas vinculadas legalmente con el tema de los contratos de prestación de servicios al día? Ya se adelantaron las formalidades para esa contratación. Y en materia de personal, ¿está usted, salvo estas especialidades que nos menciona, con la capacidad operativa completa, o cómo está funcionando al día de hoy? En el entendido que usted nos dice que el presupuesto cuya cobertura tenía para este año iba hasta mayo nada más, y ya estamos en la recta final de esta vigencia. Tuve la fortuna de dar a conocer en el control político que el hospital ya logró cubrir a 31 de diciembre todos los compromisos para la operación. Sí, entonces estaban al día con esos temas. Ya alcanzamos a cubrir la operación hasta 31 de diciembre de este año. Muy bien, 6 de la mañana, 39 minutos. Otra de las inquietudes, doctor Benavides, es frente al tema de los usuarios con los que cuenta el hospital. ¿Cuántos se han retirado y cuántos efectivamente están acudiendo a los diferentes servicios que ofrece esta entidad? Bien, el usuario no se retira del hospital.
lo que sucede, acuérdate que el usuario está desafiliado a una EPS. Sí, pero uno puede escoger la IPS de su preferencia. Por supuesto, pero Sí. eso no es transparente para el hospital. Nosotros recibimos un listado mensual de usuarios de parte de las EPS, pero esa trazabilidad de si entró uno, salió el otro y cómo se llama, escapa, digamos, al control del hospital. Pero lo que sí hay que hacer claridad es que el año pasado tuvo varios eventos adicionales a la pandemia, que fue la liquidación de Medimás, la salida de Medimás, perdón, de Cundinamarca por orden judicial. Eso arrastró cerca de 15.000 usuarios, el dato exacto no lo recuerdo en este momento, que fueron trasladados precisamente por indicación de la Superintendencia Nacional de Salud a otras EPS, y esas EPS tienen unas sedes para prestar los servicios aquí dentro del municipio. Caso Famisanar, que tiene Colsubsidio, entonces ellos trasladaron. Caso algunos pocos de Compensar, que tienen también contratado con una IPS privada, y así, entonces son traslados de pacientes que no corresponde a unos retiros. Pero en efecto, para el hospital sí fue de un impacto grandísimo el atender un volumen significativamente inferior de usuarios. Doctor Benavides, de acuerdo a lo que usted nos comenta, ¿cuál es el estado actual real del Hospital Pedro León Álvarez Díaz desde su cargo, desde el cargo de director general? Bueno, son muchos aspectos, no sé si quisieras precisar en alguno, pero en términos de prestación de servicios... Si quiere comenzamos administrativamente, doctor. En este momento el Hospital Pedro León Álvarez Díaz, dice usted, se encuentra al día. ¿Es viable la actuación del Hospital Pedro León Álvarez Díaz para los próximos años? Sí, por supuesto. Ya, como te decía, presupuestalmente tenemos garantizada la operación a 31 de diciembre. El presupuesto de la vigencia 2022 nos da una cobertura hasta el mes de julio, o sea, logramos extender respecto a 2021 en un par de meses la cobertura presupuestal. Seguiremos el próximo año en unas labores tendientes a seguir adicionando ese presupuesto para aumentar la cobertura. Esto es una recuperación que tendrá el hospital de manera paulatina, no se da de manera súbita, y seguramente vendrán otros variables que vayan a incidir, por ejemplo, al momento de consolidarse la red, pues ya lo comentaba con el señor secretario departamental de salud, va a haber también un ajuste de recursos para soportar esa operación de esa red. En términos de compromisos de deuda, el hospital en este momento tiene unas cuentas por pagar cercanas a 1.200 millones de pesos, cuando en el informe que se mencionó del mes de febrero eran del orden de 3.000 y más millones de pesos. Hemos logrado reducir la deuda, logramos demostrar austeridad en el gasto, y eso digamos que es como lo más relevante, y no presentamos riesgo financiero. Ese sería entonces el tema. Bien, en ese orden de ideas también, doctor Benavides, ¿significa eso que si, por ejemplo, las EPS toman la decisión, como usted lo comentaba, de armar sus propias clínicas, sus propios consultorios, y no le siguen comprando los servicios al hospital, ¿el hospital quedándose sin EPS podría funcionar? Recuerda que hay una regulación, digamos que no es un tema caprichoso de las EPS, por lo menos en el régimen subsidiado, por lo menos el 60% de los afiliados o de la contratación de la EPS se debe realizar con la entidad pública. Por supuesto que hay una competencia, somos conscientes de ello, y por ello la administración y todo el equipo hace un esfuerzo día a día por mejorar la calidad de los servicios y ser más atractivos. Entre ello pues está esos ajustes que vamos a hacer importantes de infraestructura. En el tema documental hemos crecido significativamente. Nos certificamos este año también como una institución amiga de la mujer y de la infancia integral, y hemos tenido unos logros importantes. Estamos trabajando en el programa de optimización de antibióticos. En fin, se hace un trabajo importante que apunta a que sigamos siendo una entidad atractiva para la prestación de servicios de salud. Claro, y es ahí precisamente donde viene la otra inquietud. Entonces, ustedes dicen, las EPS tienen la obligación de, digamos, contratar algunos servicios con ustedes. Y lo segundo, la administración departamental permanentemente le está inyectando dinero. La pregunta entonces es, ¿el hospital
solito no es viable, no podría funcionar solamente, como dice usted, siendo atractivo, independiente de que se le esté inyectando dinero permanentemente para poder salir adelante? Ninguna IPS pública lo lograría. Desafortunadamente, el tema complicado para los hospitales es que somos un negocio o una empresa atípica, digamos más bien. ¿En qué sentido? Vivimos llenos de clientes, digamos, de usuarios que atendemos día a día, pero desafortunadamente nuestros clientes, no ellos, no el usuario como tal, pero quien responde por ellos, que es la EPS, no nos pagan. Y a diferencia de las entidades privadas, las EPS públicas no tenemos la posibilidad de iniciar procesos de cobro coactivo. Eso fue algo que yo resalté también en el control político. En tanto, estamos como con las manos amarradas para cobrar. Y mencionaba también, les contextualizaba de todo lo que sucede cuando hacemos el ejercicio de cobro. Entonces, les mencionaba las mesas de trabajo que cita la propia Superintendencia de Salud, a la cual se presentan funcionarios de la EPS, cumplen en el sentido de asistir, pero manifiestan, bueno, yo voy a trasladarle su solicitud de pago al ordenador del gasto, al gerente de la EPS, porque yo no estoy autorizado a comprometer obligaciones de pago. Entonces se vuelve como un juego para donde evaden esa responsabilidad o la postergan de manera injustificada. Pasa otras cosas mediante las cuales ellos tienen estrategias para dilatar la obligación de pago. No me voy a extender, pero dejar claro es que es un ejercicio muy complicado para nosotros el ejercicio de cobrar cartera. 6:46, precisamente, doctor Benavides, no sé si tenga los datos a este momento, ¿cuánto le están adeudando las EPS a esta fecha al Hospital Pedro León Álvarez Díaz, las EPS a las que ustedes prestan sus servicios? Bueno, el dato exacto no lo tengo, pero sí te puedo decir el dato de recaudo. A octubre 31, el hospital había recaudado 18.000 millones de pesos, de los cuales algo más de 6.000 millones correspondía a cartera de vigencias anteriores y un poco más de 11.000 millones correspondía a recaudo de la cartera corriente, es decir, de los servicios prestados en esta vigencia. Pero la facturación supera esa cifra porque ya va por encima de 20.000 millones. Entonces ahí es donde empezamos a ver la diferencia de cómo las EPS siguen acumulando deuda con nosotros. Esa gestión, ¿qué tan compleja resulta siendo en la medida que ustedes dependen en un alto porcentaje precisamente de este recaudo? Es más, usted nos está diciendo no podemos tener dos de nuestras especialidades que tienen pues una demanda significativa precisamente porque no tenemos el presupuesto y cómo hacer entonces para que esas EPS les cumplan a ustedes con esas deudas que tienen, doctor. Mira, el ejercicio es en varios aspectos, entonces voy a tomarlo desde el inicio. Lo primero, radicamos a tiempo la facturación para disminuir, tiempo entre el momento en que se causó la obligación para la EPS, en que se genera la factura por esa atención, y el momento en que la EPS conoce que tiene ese compromiso. Segundo, hemos sido muy juiciosos en acortar los tiempos de respuesta a las objeciones que las EPS presentan a la facturación y en llevar el registro en el sistema. También hacemos lo que se llama una circularización, que es enviar correos electrónicos, hacer visitas directamente a las sedes de las EPS, pues solicitando o haciendo la exigencia de pago. Acudimos también a la Secretaría de Salud Departamental y a través de la Dirección de Aseguramiento, ellos han generado unas mesas también de acercamiento con las EPS para hacer compromisos de pago y hacemos también la actividad, como les mencionaba, eso está en virtud de una circular que se llama la circular 030, que es mesas de trabajo que convoca la propia Superintendencia de Salud. Pero como te digo, parte de esos procesos se vuelven izada la bandera porque acuden funcionarios que no son determinadores del pago. Muy bien, 6:49 a.m. Entonces, la gestión o los pasos que corresponden a la entidad para poder gestionar precisamente este recaudo por parte de las EPS.
Vamos a hacer una pausa, doctor Benavides. Tenemos bastante participación de la comunidad preguntando por unos temas de asignación de citas. Nuevamente se refieren a los temas de Convida y un tema muy importante que nos falta explicarle a la comunidad, que es cómo será esa fusión de las entidades hospitalarias a través de esa nueva subred que plantea el departamento. 6:49, ya regresamos. Óptica Tequendama, ahora con el reconocimiento internacional Zeiss Vision Expert en salud visual y tecnología para tus ojos, continúa evolucionando e innovando. Realízate la retinografía, una foto del fondo de tu ojo, pagando solamente el 50%. Y no solo eso, incluye la lectura del examen. Agenda tu cita ya, 897-6826 y 313-377-9317. Óptica Tequendama en La Mesa, Cundinamarca, diagonal a la iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima con carrera 20. Recibimos todas las tarjetas de crédito, incluidas Codensa y Colsubsidio. Cristalina Estéreo 102.3, la radio de las noticias. Son las 6 de la mañana, 53 minutos. Continuamos con el doctor Jairo Benavides, el gerente del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, que nos atiende a esta hora de la mañana. Tenemos inquietudes de la comunidad, María Victoria. Sí, Jimmy Javier, tenemos varios comentarios que nos hacen a partir de nuestras redes sociales, la transmisión que tenemos a esta hora en Facebook y también la línea de WhatsApp. Nos hace la intervención la señora Amanda Benavides, le pregunta a doctor Benavides si ya hay terapia ocupacional, y también otra inquietud que viene desde Anapoima, plantea que por qué se quitó el servicio de terapia física en ese municipio, por qué se hace desplazar a la gente hasta la mesa. Bien, del servicio de terapia física en esencia se presentó fue una imposibilidad para la profesional que ejecutaba las actividades en el Centro de Salud de Anapoima para continuar contratando con el hospital. Hemos publicado, igual que para terapia ocupacional, ofertas para contratar y no hemos tenido conocimiento de profesionales interesados en contratar estas actividades. ¿No hay una persona que pueda prestar esa atención allí en Anapoima? No lo hay. Bueno. Básicamente porque no hay un profesional que haya querido contratar o que tenga esa disponibilidad para contratar. Bien, 6:54, la señora Janet Marín escribe que lleva demasiado tiempo esperando el asunto de otorrino. ¿Cuánto llevan sin esta especialidad, doctor? ¿Y cuánto cree usted que pueden tardar en volverla a ofertar? Tenemos una discusión, digamos, con miembros de la Junta Directiva, por la misma razón que te esbozaba minutos atrás, y es como el presupuesto de 2022 va con cobertura en este momento, con los servicios actualmente inscritos hasta julio, entonces digamos que no se observa desde la Junta Directiva, desde algunos miembros, viable que se considere reabrir servicios cuando no está garantizada la cobertura presupuestal de los que se priorizaron. La comunidad participa, doctor Benavides, escuchemos. Cristalina, buenos días. Hágame un favor, ¿qué está pasando con las autorizaciones de Convida? Llevo 2 meses y no llegan, y llegaron unos exámenes para mi madre. Bueno, hasta ahí llegó el audio. Vale, la claridad, las autorizaciones de Convida pues las hace la EPS Convida, no las hace el hospital. 6:56 minutos. Sobre el hallazgo de la Contraloría Departamental, sobre el problema del hospital frente a los cobros, doctor, ¿qué decir? Específicame por favor la pregunta, ¿cuáles cobros? No, nos están reportando los hallazgos, facturación pendiente por radicar, la gestión deficiente precisamente que hay en este aspecto y el posible resultado que es la pérdida de recursos. Ah, ok, ya, ese sí lo tengo claro. Se dio una situación con EPS Famisanar, por ejemplo, cuando apareció la facturación electrónica, el hospital remitía, la factura a 2 destinos. Uno es la DIAN y el otro pues era la EPS Famisanar. Ocurrió que recibíamos la
el mensaje de la DIAN donde dice la facturación fue erradicada de manera exitosa. Así las cosas, se tomó, porque las EPS nunca emiten ese tipo de comunicados. Se asumió que Famisanar también había recibido la facturación, la erradicación. Luego, cuando Cartera hace el ejercicio de decir, bueno, me deben tanto por estas facturas, Famisanar dijo, no, ustedes no han radicado. Indagando de manera juiciosa, tocó ahondar en el asunto, se dio un tema de sistemas de información donde la plataforma de Famisanar bloqueaba la recepción de los correos electrónicos y de las facturas que el hospital enviaba. Fue un trabajo que tuvieron que adelantar conjuntamente ingenieros de sistemas del hospital y de la EPS, que se logró ya subsanar y por ende ya se normalizó el tema de erradicación de esas facturas. Otro oyente participa. Buenos días. Buenos días, Cristalina. Muy buenos días. Para decirle al doctor que está hablando sobre... yo tenía una cita de oftalmología y estoy luchando ya, la tenía para octubre y hace más o menos 6 meses, la tenía para los 6 meses, pero estaba luchando desde octubre para acá y que no. Y ayer fui a la mesa y fui a Convida y me dijeron que no, que todavía no, que hasta después del 5 de diciembre. Gracias, muy amable. Bien, aclararles nuevamente que el hospital, como no oferta ese servicio, no hace un agendamiento de citas para oftalmología y que es Convida dentro de su red de prestadores la que direcciona a los usuarios y les asigna las citas en cualquiera de los hospitales o clínicas donde ellos tengan contratado la prestación de servicios de oftalmología, e igual ocurre con otorrino. No es al hospital donde debes acudir en este momento a solicitar esas citas de esas especialidades, porque el hospital no está ofertando esos servicios. Muy buenos días, hágame un favor, ya que están hablando de Convida, ¿por qué es que a las personas que somos del municipio de Iquipile y llevamos hartos años que nos atienden en el hospital Pedro León Álvarez, no los están atendiendo? Es verdad que no nos vuelven a atender, que toca a Nolaima o a Faca. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, el hospital es de puertas abiertas para la atención en servicios de salud, toda vez que la EPS les haga el direccionamiento a través de una autorización para que el servicio lo preste el hospital. 6 de la mañana, 59 minutos. Antes de la pausa habíamos hablado, gerente, de cómo va a ser esa fusión de los hospitales de los municipios que hacen parte del área de influencia de la mesa, y si están ustedes entonces preparados para ese cambio administrativo que se va a dar a partir del próximo año. Ese es un cambio grande y tiene unos desafíos enormes. ¿Cómo nos estamos preparando? El departamento organizó una ruta de trabajo, tiene unas actividades con unas metas a las cuales les hacemos seguimiento de manera periódica. Realizamos un comité de red donde participan todos los gerentes de los hospitales cabeza de red y están allí, por supuesto, liderando todo el proceso el secretario departamental de salud y todos los secretarios o subsecretarios pues de esa cartera, y hacemos los seguimientos debidos. Se determinaron unos grupos, digamos, unos aspectos. Entonces hay un grupo que analiza lo financiero, otro grupo que analiza los temas de trabajadores, otro grupo que analiza los temas de calidad, otro grupo que revisa los avances en temas de sistemas de información y tecnologías. Y así hemos ido trabajando y se hacen los seguimientos. Por fortuna, a nivel global, el departamento registra ya un avance, digamos, hasta donde está planteada la ruta, que supera el 85%, el dato exacto no lo recuerdo, pero creo que ya era muy cercano o había superado discretamente el 90% de cumplimiento. O sea, hemos sido muy juiciosos en la ejecución de esas actividades. Esa ruta sigue. Tiene todavía muchas más actividades que desarrollar y es un proceso que estamos adelantando. ¿Quiere decir entonces que el hospital está listo para esa fusión? El hospital se está preparando para esa fusión. ¿Cree usted que de aquí a esa fusión arranca en mayo o en marzo? En este momento
con la colocación de la ordenanza 048 se hizo una prórroga hasta el 31 de mayo, si mal no recuerdo, o 1 de mayo. Bien. Jimmy. Doctor. 7 de la mañana, 2 minutos. Doctor Jairo Benavides, ha sido usted muy amable por acompañarnos esta mañana. Bueno, con todo gusto, siempre con entera disposición, y agradecerles este espacio que sí solicité para dar claridad. Pues es importante también, y sugeriría yo pues que se invite de pronto también a funcionarios de EPS Convida para que resuelvan esas inquietudes de los ciudadanos, de los usuarios. Pues veo que hay numerosas inquietudes a este respecto, e igualmente de pronto conocer la percepción que tuvieron otros diputados de ese ejercicio de control político que se desarrolló la semana pasada. Muchas gracias al doctor Jairo Benavides, es el gerente del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. Como siempre, todas las voces, todas aquí en Cristalina Estéreo. Nosotros informamos, ustedes son quienes sacan las conclusiones. Importante este trabajo que se viene realizando en torno al Hospital Pedro León Álvarez Díaz, y seguiremos obviamente atentos haciéndole seguimiento a cada situación que se presente. Son en Colombia las 7 de la mañana, 3 minutos. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.